Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran gusto estar con ustedes después de lo que ha sido la jornada comercial del pasado día domingo, que dejó varios niveles de análisis, entre los cuales está el tema del dinero, la participación joven, la experiencia de algunos que volvieron a ser ratificados en sus cargos de senadores o diputados, y algunos que también han procurado establecer un nuevo modelo de hacer política, como el caso de Santiago Peña, uno de los grandes perdedores juntamente con Horacio Cartes, que intentó volver a replicar la misma experiencia exitosa que tuvo con Aliana al frente del Partido Colorado, pero esta vez le fue muy mal. Cayó derrotado su candidato frente a Mario Abdo Benítez por un porcentaje cercano al 8%. Estamos hablando más de 80.000 votos. Y los niveles de análisis quedan en torno a qué es lo que hemos aprendido en términos democráticos. Algunos afirmaban de que esta sería una justa comercial dominada por el factor del dinero, y aquel que tuviera esa capacidad de movilización de varios sectores tendría las mayores posibilidades de alcanzar la victoria. Sin embargo, también podríamos hablar diciendo de que estas elecciones fueron las elecciones de la memoria, la cercana a la que aconteció en aquel 31 de marzo y el aciago 1 de abril con la muerte de Rodrigo Quintana al interior del local partidario del PLRA. En el caso de los liberales, un fuerte castigo al denominado llanismo, o denominado también equipo joven dentro de esta agrupación política, que ha recibido un furibundo castigo por parte del electorado, especialmente no solo por su andar sinuoso, contemplativo y cercano a los intereses de Cartes en la búsqueda de la reelección vía el camino inconstitucional de la enmienda, sino también algunos afirman por el grado de nivel de pertenencia que ha tenido siempre al gobierno como funcional a él en prácticamente todas sus decisiones. Esta noche estaremos hablando con 6 visiones distintas sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que nos ha dejado como lección? ¿Qué es lo que el país, podría decir, ha aprendido después de lo que aconteció el pasado día domingo? Una jornada singular donde ganó la memoria al dinero, ganó la convicción al arribismo y al deseo de continuar la política como siempre. Algo importante pasó en el Paraguay el pasado 17 de diciembre y ese será nuestro tema de análisis puesto en contexto esta noche. Hace unos minutos le llamé al senador Mario Abdo Benítez a felicitar por la victoria, que así como están los números que está presentando el TREP, es una victoria a favor de la lista 3. Le he dicho que, fiel como lo he dicho a lo largo de toda la campaña, voy a estar ahí, firme, con la cabeza erguida, acompañando al Partido Colorado. Nosotros vamos a trabajar con humildad, y les pido que desde hoy todos quienes estamos aquí, yo sé que todos tenemos cicatrices, pero que hoy nosotros tendamos el puente para unir primero al Partido Colorado y después para reconciliar a la familia paraguaya. Y me comprometo a cumplir el compromiso que he hecho en campaña. Nunca más persecución por pensar diferente en el Paraguay. Para muchos, el desenlace de las internas del Partido Colorado fue inesperado. La derrota en las urnas de Santiago Peña es entendida como la reprobación del modelo de gestión del presidente Horacio Cartes. Santi apeló al voto joven, habló de un compromiso hacia el futuro e incluso prometió bonanza económica, y nada de eso resultó persuasivo. La gente votó mayoritariamente a Mario Abdo Benítez y, si bien las razones fueron múltiples, el candidato vencedor se encargó de poner el acento al aspecto que le dio el valor histórico a su victoria. Acá no tengamos en nuestros corazones un milímetro de soberbia. La soberbia ha sido vencida hoy y ha sido vencida para siempre. ¿Constituyen estas elecciones la confirmación de la prevalencia de un elector crítico en nuestro país? ¿Es esta una elección en democracia? Estos interrogantes la ponemos esta noche en contexto. Y un candidato liberal está con nosotros para ayudarnos a entender no solo de lo que pasó en su partido, sino de las cosas que sacaron como conclusión los actores de la jornada comercial del pasado domingo. Está con nosotros Eduardo Nakayama, dirigente liberal, plebiscitó su nombre. Buenas noches, ¿cómo le ha ido en estas elecciones y qué es lo que aprendieron los liberales? Muy buenas noches, Benjamín, a vos y a toda la audiencia de Noticias Paraguay y de tu programa Contexto. Y
lógicamente también llevamos muchas lecciones después de estos comicios del 17, del día domingo, que de alguna manera fue una reproducción de lo que nosotros ya sabíamos de repente lo que iba a pasar. Particularmente no nos ha ido como esperábamos que nos fuese, ¿verdad? Es decir, entrar en un lugar entrable, valga la redundancia, dentro de la lista. Sí vamos a conseguir entrar, pero ya en un lugar probablemente que no se va a dar en las próximas elecciones de abril para el Partido Liberal. Y lo que tuvimos como resultado es la reproducción de actores políticos que están hace mucho tiempo en la política, al lado del poder, y que a través de las estructuras, lógicamente, dominan ese escenario político y lo que son las elecciones. Vamos por parte. ¿Por qué fracasó Llano? Llano fracasó porque el pueblo liberal le dio un castigo, ¿verdad? Le dio un castigo en las urnas que era el esperado, después de tanto entreguismo, como bien mencionaste vos, al cartismo, de una complicidad y de una promiscuidad que ya no podía ocultar, y lógicamente eso el electorado liberal no perdonó. ¿Fue una sorpresa para ti ese castigo? No fue una sorpresa. De hecho, yo te había adelantado la semana anterior en la comunicación radial que tuvimos, que yo sentía eso en el pueblo liberal a lo largo y ancho del país, un rechazo absoluto a ese modelo. Y yo incluso creo que le perjudicó a su candidato presidencial, ¿verdad? Carlos Mateo Valmelli, el estar al lado de Blas Llano. Y en el caso de Alegre, ¿por qué ganó Alegre? Alegre ganó porque él personificó la lucha contra Horacio Cartes en marzo, abril. Él fue el mártir de la oposición, o se configuró como el mártir de la oposición, y el pueblo paraguayo y especialmente el liberal encontró en él una persona fuerte, una persona sólida, una persona dispuesta a los sacrificios para poder enfrentar, en este caso, al poder de Cartes, que quería lógicamente acaparar todo el poder, no solamente en el espectro político, sino también fáctico, ¿verdad? Eduardo Nakayama, hiciste campaña por todo el país. ¿Qué es lo que siente el elector liberal? ¿Qué es lo que realmente le es importante? Cuando tienes contacto con él, ¿de qué te habla? Bueno, dependiendo de las zonas, ¿verdad? Lógicamente el Partido Liberal, así como el Partido Colorado, tiene raíces populares también, y por lo tanto existe un electorado que se encuentra dentro del campesinado, que tiene sus reivindicaciones históricas. Existe también un electorado que se identifica con aquel perseguido político, ¿verdad? De repente urbano o repatriado, gente que vivió en la Argentina, gente que vivió en otras partes. La semana anterior estuve por Pedro Juan Caballero, y allí mucha gente que se había exiliado en el Brasil, ¿verdad? En Campo Grande, en la zona de Mato Grosso do Sul, y que lógicamente desde que tuvimos la caída de Stroessner hasta esta parte siempre estuvo esperanzado de que el Partido Liberal pudiese llegar al poder, ¿verdad? Esa es la gran ilusión que tiene el liberal. El liberal quiere recuperar el poder que lógicamente no lo tomó nunca por las urnas desde Mariscal José Félix Estigarribia, ¿verdad? Y porque el tiempo que estuvo en el poder durante la alianza del 2008 al 2013 no fue un liberal el que estuvo a la cabeza, y cuando lo ocupó el sillón presidencial Federico Franco no fue por vía las urnas, ¿verdad? Entonces pienso que se da una oportunidad única, una oportunidad que desde hace mucho tiempo no se daba, de que se polarice tanto esta elección entre el candidato Colorado y el candidato liberal, que también tiene el respaldo de toda la oposición. ¿Y qué ganó la democracia? Yo tengo bastantes críticas a lo que nosotros le llamamos democracia ahora, ¿verdad? De hecho, el sistema electoralista es perverso, no permite, digamos, la incursión de nuevas personas en la política, los limita demasiado, porque la estructura tiene un peso gravitacional demasiado fuerte, ¿verdad? Y por otra parte, esa situación que se da con el desencanto que tiene la ciudadanía con los políticos genera una apatía en gran parte de la población que directamente no participa, ¿verdad? Ahora, Eduardo, mucha gente dice, ¿y por qué los jóvenes no fueron motivados con candidaturas jóvenes? ¿Por qué el joven paraguayo sigue mirando con recelo la política?
Yo pienso que muchos de los jóvenes no han comprendido, digamos, la importancia que tienen los partidos tradicionales principalmente, ¿verdad? Que son los que definen en un 90-95% los cargos a nivel nacional, ¿verdad? Esa repulsa a ser parte de un partido les hace preferir estructuras por fuera, extrapartidarias, ¿verdad? La militancia no es agradable. No es agradable la militancia. Existen sí muchos militantes en ambos partidos, tanto el Colorado como el Liberal, pero también existen los mismos vicios de siempre, ¿verdad? Es decir, muchos jóvenes entran esperando un puesto de trabajo, muchos jóvenes entran esperando una paga, no buscando un ideal, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros tenemos que romper, ¿verdad? Las estructuras fuera de los partidos, lo que ofrecían era justamente lo que los partidos tradicionales no estaban dando, que era una oportunidad de crecer, una oportunidad de conocer, una oportunidad de militar políticamente sin necesidad de un apego a un color, ¿verdad? Eduardo Nakayama, necesitan 1.400.000 votos para ganar el 22 de abril. ¿Cuántos votos son liberales y cuántos votos hay que buscarlo fuera del partido? Bueno, en teoría nosotros dentro del padrón liberal tenemos 1.350.000 votos, ¿verdad? Nunca votan todos. Nunca votan todos, ¿verdad? Pero también sabemos que existe una franja importante en el sector independiente que, digamos, prefiere apostar a la oposición, no necesariamente al Partido Liberal, sino a la oposición. Y también sabemos que dentro del Partido Liberal las heridas no van a cicatrizar totalmente. Por más ¿No terminará reconciliado con Alegre y viceversa? Mira, yo escuché algunas declaraciones interesantes por parte de su sector, ¿verdad? Tanto del senador Fernando Silva Facetti como de otros referentes del llanismo, hablando de unidad, hablando del mismo Carlos Mateo Valmelli, que si bien él siempre se desmarcó, decía que no era llanista, sino que era el candidato de la lista 7, el mismo Carlos Mateo Valmelli marcó distancia diciendo que, bueno, va a trabajar por la unidad, se ha comprometido como soldado del partido, ¿verdad? Y pienso que en eso estamos todos, ¿verdad? Ahora, ¿crees que va a ser fácil o no? No, de ninguna manera. ¿Quién tiene que dar el primer paso? ¿O Llano o Alegre? Yo no sé si se va a dar esa unión desde las cúpulas, ¿verdad? Yo pienso que a nivel de las dirigencias sí, porque del momento que tenemos la lista 2 conformada por candidatos a senadores de uno y otro sector, y tenemos candidatos a diputados, candidatos a gobernadores de uno y otro sector, se va a tener que trabajar en forma coordinada, ¿verdad? ¿Cuál es la debilidad del candidato Colorado, Mario Abdo? Yo pienso que tiene algunos puntos que pueden ser estudiados, ¿verdad? Principalmente para el tema de los debates, ¿verdad? El contenido, yo pienso que es algo que deberíamos de analizar muy bien. Por más que existe que él quiere desmarcarse del pasado estronista, yo pienso que eso no es tan fácil de desmarcarse, ¿verdad? Existe toda una tradición, existen muchas cosas que él va a ser cuestionado en relación a eso, a tierras malavidas que ha recibido su familia, etcétera, etcétera. Y él va a tener que dar también explicaciones al pueblo paraguayo, ¿verdad? Porque yo voy a creer el día de que alguien venga, diga, yo no tengo nada que ver con el pasado estronista, el día que llegue y diga, yo entrego esto que he recibido o que ha recibido mi familia en forma irregular y acá me presento como un ciudadano a presentarme a estas justas electorales. ¿Qué tipo de electorado será el decisivo el 22 de abril? Va a ser el electorado tradicionalista, ¿verdad? Principalmente en el Partido Colorado, porque lo que ha ganado el 17 de abril en filas coloradas fue ese tradicionalismo, ¿verdad? O sea, ese es el factor fundamental y que... el voto duro. El voto duro, pero cuya lectura ya han tenido también en carpas de Horacio Cartes, porque rápidamente están buscando la manera de reconciliarse, porque saben que es la única manera de llegar. ¿Leo Rubín ha sido la mejor elección posible para ser vice de Alegre? Yo pienso que sí, dentro del espectro que se tiene principalmente con los eventuales aliados, creo que Leo Rubín es una figura joven, es una figura que representa también a un sector de la sociedad importante, con reivindicaciones importantes en lo social, para el pueblo campesino, también para pueblos indígenas, tiene experiencia también en eso. ¿Qué aportan los luguistas después del comportamiento que tuvieron hoy con Oviedo Mato? ¿Qué realmente traen consigo como elemento positivo y como elemento negativo? Bueno, yo pienso que la jugada fue la siguiente, más bien, más que buscar el apoyo del Frente Guazú, yo creo que lo que hizo
Efraín Alegre fue buscar neutralizar esa fuerza como un posible competidor o una fuga de votos, ¿verdad? Porque se tenía que trabajar en forma inteligente, yo creo que lo hizo Efraín Alegre en ese sentido, y se ha hecho lo mejor posible para conformar esa alianza, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de Cartes? El mayor fracaso de Cartes fue creerse todopoderoso. ¿Eligió el peor de los candidatos? Yo creo que no fue mal candidato Santiago Peña, pero no reunía las condiciones para ser candidato del Partido Colorado. Quizá hubiese sido un buen candidato dentro del Partido Liberal. Eso le iba a preguntar. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera renunciado cuando le dijeron, venga, póngase el pañuelo rojo y hágase Colorado, y él dijera, no voy a aceptar esto y renuncio a ser ministro de Hacienda? Benjamín, te juro por lo más sagrado que hasta antes de lo que hizo Santiago Peña, yo tenía pensado hablar con él para proponerle que sea el candidato del Partido Liberal. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? ¿El futuro de Peña? Incierto, muy incierto. Ya yo pienso que ha sufrido un golpe muy duro, ¿verdad? No digo que no tenga capacidad de recuperarse, pero yo pienso que no... ¿Usted tiene una compañía de seguro? No, soy funcionario en una compañía de seguro, soy ejecutivo. ¿Usted le contrataría a Santiago Peña? Habría que ver su currículum y a ver si es guapo haciendo lo que tiene que hacer. Eso significa que no. Hay que ver. ¿Usted cree que alguna empresa privada le contrataría? ¿Dónde emplearle a Santiago Peña? Nunca trabajó en ninguna parte que no fuera el sector público. ¿Qué se puede hacer con él? Yo pienso que va a estar para consultorías de multinacionales, puede estar para consultorías de organismos internacionales más bien, Banco Mundial, FMI, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Usted le ve futuro? Le veo futuro, sí. En el sector privado puede ser, ¿verdad? ¿Y si se retorna al Partido Liberal? No creo que retorne al Partido Liberal. Gracias, Eduardo Nakayama, con nosotros aquí en la primera parte del programa, analizando lo que dejaron los comicios del pasado domingo. Domingo que deja para la reflexión varios aspectos: la memoria, la historia, el dinero. Después de la pausa estaré hablando con un gobernador de Caaguazú, Mario Varela, opositor a Cartes desde el inicio y que le ha ganado a Cartes en todo el territorio de Caaguazú. De ese tema después de la pausa. La política democrática no podrá sobrevivir mucho tiempo a una pasividad ciudadana nacida de la ignorancia y la indiferencia. Caaguazú es uno de los lugares más interesantes de análisis de lo que pasó el día domingo. Es uno de los departamentos más pobres de la República, juntamente con Caazapá y con San Pedro. Su gobernador está con nosotros esta noche, Mario Varela, compitió para la diputación por su departamento, obtuvo el triunfo. Es el candidato a primer diputado por el Partido Colorado de esa zona del país. Pero lo más importante es que ha sido siempre opositor a Cartes. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Un gusto saludarte a la audiencia. ¿Cómo se le gana a Cartes? ¿Cómo le ganó usted a Cartes? Bueno, con mucha firmeza, con mucha convicción, con un equipo estructurado, con una visión muy clara de lo que nosotros queremos, una participación más cercana con la gente, un trato más directo, una presencia importante en cada territorio. Tenemos 22 municipios y bueno, el modelo cartista es un modelo bastante distante de la gente. No estuvo cerca de la gente. No estuvo cerca de la gente. ¿Usted le ganó en la cercanía? Yo creo que sí. ¿Y el candidato de ellos era un candidato potable para los caaguaseños? ¿O qué es lo que...? Hay una expresión que se usa en la política, prender. ¿Por qué no prendió la candidatura de Peña? Y Peña está mucho más distante aún que Cartes. Mucho más distante. Mucho más distante porque es una persona que tiene poca trayectoria política. En Paraguay estamos todavía, como sabes, Benjamín, es un país en donde las necesidades básicas son muchas, muy importantes. Hablabas recién del índice de pobreza. Evidentemente, la intermediación de dirigentes sociales o políticos aún tiene un peso importante en la percepción que pueda tener el ciudadano. Significa que el que hace política, y muy especialmente en el interior del país, debe tener una cercanía importante. Lo que traducido en la militancia política implica la necesidad de tener una trayectoria, lo que
Santiago Peña no tenía dentro del Partido Colorado. Evidentemente eso Gobernador Varela, se sintió. Las estructuras también en sociedades como las de Caaguazú son todavía formas de estructuras feudales, los Soto Estigarribia, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasó con ese grupo feudal? Y bueno, le pasó lo mismo que le pasó a los Zacarías en Alto Paraná, los Vázquez en San Pedro, y es el fin de un modelo político. Evidentemente, hoy la gente está mucho más informada, y coincido con el análisis de que hubo mucho hartazgo también de los clanes familiares. Evidentemente, el candidato que se presentó en el departamento de Caaguazú era un joven sin mucha responsabilidad aún, evidentemente, porque nunca fue aún una autoridad electa. Sin embargo, pertenece a un grupo familiar que eso con el tiempo, yo no digo que sea malo o mala la gestión del diputado Soto, pero en el transcurrir del tiempo el poder desgasta bastante. Gobernador, ¿ustedes siempre supieron que le ganaban a Cartes y a Peña? ¿O llegó un momento de confusión o de duda? No, nunca dudamos. ¿Nunca en Caaguazú? Nunca dudamos. Hicieron un acto público bastante importante en Oviedo, ¿no? Nuestro equipo político... El equipo opuesto a ustedes. Cartes estuvo en Oviedo. Estuvo en Oviedo, pero no tuvo un cierre importante como el que tuvimos nosotros en Paraguarí, por ejemplo. ¿Sorpresa para usted lo de Nicanor Duarte Frutos, otro ovetense? Sí, esperaba más votos para Nicanor. Llegó un poquito más a 6.000 por ahora en el dato preliminar del cómputo, cuando que nuestra lista, la ganadora en la lista de senadores, está por los 33.000. ¿Eso implica que la campaña no fue eficiente o qué? Yo creo que Nicanor no estructuró, no hubo un equipo operativo estructurado, no se visualizó eso. Confió mucho en que la gente podría ir a votar espontáneamente. Gobernador, ¿La Plata fue determinante en estas elecciones o no jugaron un rol como algunos presumían jugaría? Yo creo que La Plata no es suficiente, Benjamín. Es un elemento de la logística, pero es imposible materialmente, si uno analiza, matemáticamente poder comprar todos los otros, eso es imposible. Eso es imposible. Yo creo que la estructura puede incidir en un porcentaje de 1 o 2%, pero es imposible torcer totalmente el resultado. ¿Cuál ha sido para usted el principal elemento vinculante de Mario Abdo con el electorado ganador colorado? Mario Abdo es un joven político muy carismático. Tiene la capacidad de poder compartir con la gente más humilde. Se comunica mejor en el lenguaje vernáculo, oñe y mila guaranime. El otro candidato no habla nada del guaraní y es importante. Fíjate que es un detalle no menor en el interior especialmente. Y creo que Marito logró cautivar más y generó mayor esperanza y se convirtió en el abanderado de los sueños del Partido Colorado y del país. Oye, a lo mitandie. A lo mitandie. Oye, oye, monguetá. Y tiene esa comunicación y ese feeling. Se ganó el cariño de la gente y el afecto. Ahora, gobernador, usted mira mucho la política también con una visión académica. De hecho, usted es un profesor de universidad. ¿Qué es aquello que uno puede decir? ¿Qué lección se aprendió de En Democracia el domingo pasado? Yo creo que cambió mucho el contexto y la visión. Hoy la gente tiene más información y no es cierto que no haya legitimidad. Llegamos a casi 48.5, casi 50% de participación, 1.100.000 colorados acudieron a las urnas. Yo creo que Marito tiene una gran legitimidad y creo que aprendimos lecciones muy importantes. Hoy la gente ya no tiene miedo de censurar aquello que está mal. Lo que ocurre en el jurado de enjuiciamiento hoy, lo que ha ocurrido de los escándalos importantes semanas antes de las elecciones, yo creo que incidió en gran medida y creo que la clase política, todos nosotros tenemos que entender que hay un mandato del pueblo y también hay una vigilancia mucho más responsable y que reacciona. Usted fue uno de los primeros gobernadores que resistió al proyecto de enmienda constitucional con Cartes. Así es. Inclusive en el camino de Oviedo a Asunción tuvo dificultades con la patrulla caminera, con los clavos Miguelitos. ¿Por qué esa oposición suya particular a Cartes? No es una posición particular ni personal a Cartes. Yo creo que contra toda actitud autoritaria de cualquier gobernante hay que reaccionar.
Mis detractores políticos coyunturales cuestionan de por qué yo no acompañé la línea del gobierno, pudiendo llevar más beneficios, entre comillas, a nuestro territorio departamental. Sin embargo, yo creo que una autoridad electa por mandato del pueblo debe hacer respetar las leyes y debe hacer respetar ese mandato popular. No es Mario Varela, sino yo soy un inquilino de la investidura que debe proteger y que debe pelear por los derechos de sus ciudadanos y de buscar una mayor descentralización administrativa de la estructura del Estado que hoy yo creo está perimida y que debe cambiar. ¿Qué costo tuvo para usted en términos de gestión? ¿Hacienda le trancaba el dinero, Sí. no liberaba los cheques? Fue una historia... Dilató mucho, nos transferían, es cierto, no podemos negar que nuestra rendición de cuentas del Fonacid y Royalties era una situación impostergable, no había excusas para que no se haga la transferencia, pero sí se dilató mucho, había gobernaciones oficialistas que ya recibían 2 o 3 meses antes los recursos que nosotros recibíamos posteriormente a eso. Aquel 31 de marzo, donde 25 legisladores pasaron un proyecto de enmienda de manera inconstitucional, Sí. ¿qué significó para usted? ¿Qué pensó en ese momento? Fue un punto de inflexión importante en la historia política, porque si salía la enmienda no sabíamos qué iba a pasar nosotros, esa es la verdad, pero nos jugamos con mucha firmeza y con mucha convicción. Lo volvería a hacer si me tocara la oportunidad. Gobernador, ¿cuáles son los grandes retos si ganara la presidencia Mario Abdo Benítez? ¿Qué es lo que debería hacer y qué es lo que ya no debería hacer ningún presidente? Ningún presidente debe intentar violar la Constitución. Debe existir un consenso político. Nos pasamos debatiendo si era constitucional, inconstitucional o qué decía fulano, sultano. Yo creo que era una discusión bizantina, cuando que era lógico que para reformar una Constitución necesariamente en el aspecto político, no jurídico, debería de existir un consenso político. Por eso la exigencia de 2/3 mayoría absoluta. Entonces, yo creo que nadie debería ya intentar violar la Constitución y también creo que el protagonismo del ciudadano hoy es fundamental y yo creo que Marito es consciente de esa responsabilidad que le espera. Esta semana también dejó varios contusos y heridos. González Daer, Sí. Fernández Valdovinos en el Banco Central. Sí. En el caso del senador González Daer, suspendido y probablemente con investidura sacada en un par de días, ¿qué lección deja a los legisladores? Porque usted ha ganado la posibilidad de ser diputado. Aleccionadora y que también el pueblo, el ciudadano común, hoy es un protagonista activo de la construcción de la democracia. Yo creo que la democracia se construye a pulso y con acciones y con reacciones. Una muestra de que la ciudadanía está vigilante de que la democracia en el Paraguay vino para quedarse definitivamente. Un dato no menor, Benjamín, si me permitís. En el Partido Colorado y en el Partido Liberal ganaron las alas que defendieron la Constitución en su momento. Sí, eso sí. Eso significa que vale la pena estar del lado de la ley Exacto, y no transgredirla. exactamente. Yo creo que es una lección y la clase política debe aprender y la gente también aprendió, por eso eligió a estos candidatos. ¿Habló varias veces con Cartes? Sí, varias veces. ¿Qué le pareció como presidente y como persona? Tiene un enfoque gerencial del manejo de la cosa pública, que yo creo no critico desde la perspectiva ética, ni mucho menos, pero creo que la concepción del poder que él tiene es equivocado al poder político que debe ser un gran árbitro. El presidente de la República en democracia debe ser un gran árbitro, un gran mediador. ¿Es un colorado? Yo creo que él se puso la camiseta colorada porque creía que era la maquinaria electoral más poderosa que podía llevarlo a la presidencia. ¿Alquiló la escudería? Yo creo que sí. Gracias, gobernador, Gracias. por estar con nosotros esta noche. El gobernador de Caaguazú, Mario Varela, electo candidato a diputado por el Partido Colorado en el primer lugar, el único gobernador que enfrentó a Cartes desde el inicio y le volvió a ganar grandemente en las elecciones del pasado día domingo, contándonos detalles de lo que aconteció el domingo y las lecciones que dejó para la democracia desde la perspectiva colorada. Después de esta pausa, pondremos a la política en el diván. Hablaremos con un psiquiatra. El individuo cree involuntariamente que el elemento de su libertad radica en aquello que lo hace fuerte, en lo que alienta su vida.
Esta es la expresión de Friedrich Nietzsche. Su hermana vivió en Nueva Germania y había correspondencia epistolar entre ambos, uno viviendo en Alemania y la otra en Nueva Germania, departamento de San Pedro, tratando de construir una Arcadia propia, diferente y distinta. Hay varios intentos sobre construir realidades desde diferentes percepciones. Nos acompaña en esta parte del programa el doctor José Antonio Arias. Es un psiquiatra. Si la política estuviera en el diván, doctor Arias, ¿de qué estaría enferma? Bueno, yo creo que conviene, antes que nada, buenas noches a nuestra audiencia y gracias por la invitación. Antes que nada quiero agregar también que estudié en una escuela de salud pública, entonces yo tengo una mirada que tiene que ver con la salud pública también, con lo social, y se puede decir que de alguna manera desde la propia psiquiatría uno sigue una mirada también hacia lo colectivo, sí. Y nos interesa no solamente tratar personas, como en mi caso, sino también tratar de mejorar la sociedad en la que estamos. Bueno, seamos directos, ¿de qué está enferma la política? En Paraguay la política está enferma en términos comparativos, porque tenemos que hablar en términos comparativos. A veces la gente en Paraguay dice no compares, se piensa por comparación generalmente. Y en términos comparativos con las llamadas democracias occidentales, estamos enfermos de un gran atraso. Si copiamos instituciones que usted conoce muy bien, qué sé yo, el ombudsman. ¿Y qué pasó en Paraguay? Nada. Oficina, defensor del pueblo. El defensor del pueblo. ¿Qué pasó? Nada. Lo que yo pude seguir por los medios, por otros lados, no pasó nada. Entonces, yo le suelo decir a la gente, no se olviden, yo no creo que haya gobierno en el mundo que no se denomine democrático. Ahora, tenemos que definir, por eso, qué es lo que definimos, hablar de qué es lo que definimos como democracia. ¿Entiende este país el concepto de democracia o somos culturalmente autoritarios? Una profunda cultura autoritaria, a lo cual hay que agregar, además, que un país que lo que solemos hablar inclusive de los jóvenes, con un enorme atraso educativo, de lo cual usted se ocupa siempre mucho, con mucho acierto, que hace que, aún en la población joven, dice, vamos a convocar al voto joven. Y eso a mí no me dice nada, porque si es un voto joven, pero absolutamente vendible, o nazi o fascista, yo no puedo seguirlo porque sea joven solamente. Yo soy una persona que cree profundamente que la condición de libertad es fundamental para el concepto de democracia. No la democracia de Corea del Norte, la de Venezuela, la de los bolivarianos. Por eso yo no puedo entender cuando gente que se autodenomina progresista, ahora de nuevo está ligada supuestamente a los liberales. Es decir, cuesta entender eso, es lo que usted decía hoy de la esquizofrenia, ¿me entiende? Entonces algunos te dicen, yo soy progresista, pero está a favor de dictaduras como la de los Castro. Nunca pude entenderlo. Desde hace décadas. O sea, le desconcierta Esperanza Martínez, Fernando Lugo. Pero radicalmente, Esperanza hace tiempo, porque creo que tiene poco que ver con la Esperanza que yo conocí en otra época, desde la cual me persiguió ella y mucha gente del Frente Guazú. ¿Le persiguió? Me persiguió Esperanza Martínez, se lo digo por televisión. Y nunca me recibió, así como nunca me recibió Lilian Soto y otra gente, de las que tengo una profunda decepción, así como la de muchos liberales. Tengo más amigos colorados, debo decir que no tengo una afiliación partidaria a ningún partido, pero gran parte de la gente que se hace llamar progresista en Paraguay, yo no sé de qué progresismo habla, ¿me entiendes? Sinceramente, conozco más progresistas dentro del Partido Colorado que entre alguna de esta izquierda nuestra, fascinada todavía por la herencia ideológica de los Castros, de un país que nunca quise visitar justamente, porque yo siempre dije, ¿qué voy a visitar un país que tiene un solo periódico? O una sola radio. No me interesa a mí ese tipo de país. ¿Qué es lo que le desconcierta de la democracia paraguaya? Que yo creo que es embrionaria, comparativamente con las democracias llamadas occidentales, porque como digo, copiamos algunas instituciones, pero entonces en realidad... Mire, usted vivió en Estados Unidos como yo. Los norteamericanos eligieron a Donald Trump y hasta ahora se están preguntando cómo elegimos a alguien que nunca fue a la universidad, teniendo nosotros las 89 mejores universidades entre las 100 del mundo. Los pueblos se equivocan también. Los alemanes tuvieron a Nietzsche, pero sin embargo escogieron a un cabo austriaco como canciller. Claro, por eso cuando dicen los pueblos se equivocan, en todo caso hay sectores del pueblo que en algún momento opta por una vía que un sector considera errónea. Eso para mí lo que indicó es que hay sectores del pueblo de Estados Unidos que consideraron que, por ejemplo, invertir enormes sumas en el desarrollo de China y no al interior de algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, era un error.
pero yo no soy un experto en política internacional, pero sí uno ha sido lector de política, como usted lo sabe, política internacional. Yo hice periodismo varios años también en Argentina. Entonces, bueno, eso me apasiona. Y la política nuestra, por supuesto, creo que tenemos algunos progresos y quiero tener esperanza, no Martínez, que para mí ha sido una profunda decepción, con no solo con una persecución. Una vez vino a hablar de la política de salud mental del Paraguay, me acuerdo, un miembro del PT brasileño. Estaban absolutamente rendidos al PT brasileño. Y cuando yo le dije que quería pensar con ellos qué podemos hacer, me dijo, acá no estamos para pensar. Y yo le dije, qué decepción. Y esto es lo que ustedes llaman progreso. Doctor Arias, usted es un académico de la Universidad Católica. Y el aporte de las universidades a esta renovación del debate, de los liderazgos, de las nuevas instituciones en el Paraguay, ¿por qué la universidad no ha jugado un rol más protagónico? Porque las universidades reflejan, como usted suele decir, lo que somos. Y nuestras universidades son, desde ese punto de vista, en muchos aspectos y en sentido general, muy precarias. Muy precaria, ¿por qué? Porque hay gente que, bueno, desde la concepción que yo tengo de democracia, las universidades tienen también en muchos aspectos una organización muy feudal. ¿Feudal? Feudal. ¿La católica es feudal? En muchos aspectos, sí, claro, por supuesto. A mí, en general, podríamos decir, tengo muchas dificultades, he tenido muchas dificultades en la católica, porque también la católica tiene sus internas y muchas veces la formación académica pasa a segundo plano respecto a otras discusiones que uno además no se entera de qué se trata. Bueno, usted es médico en un hospital de caridad, prácticamente, sí, clínicas. Yo hace 35 años ejerzo en hospitales de caridad y tengo 10 años de trabajar ad honorem en hospitales de caridad. Fundé un servicio de psiquiatría en la Cruz Roja Paraguaya, trabajando gratis, 5 años ahí también. ¿Qué es lo que debe hacer un presidente para cambiar esta estructura podrida en materia de salud pública? Bueno, lo primero que se necesita, por supuesto, es que se profundicen los mecanismos de transparencia, por los que usted también ha luchado mucho. Se inició un proceso, yo creo que apenas se ha iniciado, pero no se quiso avanzar en muchos otros aspectos. Precisamente porque a lo mejor mucha gente, por ejemplo, tiene mucha superposición de sus horarios. El problema principal, como no es como mucha gente cree que el problema es que alguien tiene 2 o 3 rubros. El problema más grave es la gente que tiene varios rubros y ni siquiera está, porque no puede cumplir la carga horaria que eso es corrupción. Es corrupción, se llama usurpación de cargos o se llama... Bueno, eso para que la gente entienda, los médicos paraguayos son contratados por un mecanismo llamado vínculos. Y a veces ocurre de que un mismo médico se encuentra a la misma hora en 3 lugares distintos. Claro. Entonces, cuando no puede físicamente ocurrir eso. Entonces, el problema, por eso le decía para explicarlo, si un médico está en 3 hospitales distintos, pero en horarios y en contratos distintos, desde el punto de vista legal no habría ningún problema. O sea, estamos ante una espantosa corrupción en el sector de la salud pública paraguaya. Esto es así hace tiempo. De hecho, en la salud pública paraguaya ha habido algunos progresos, pero ha habido pocos progresos en lo institucional. Pero también hay gran variación, es decir, en algunos centros de salud se hace mejor que en otros centros de salud. Bueno, 3 temas centrales. Sí. Usted está en contra de la legalización de la marihuana. No, yo le diría que no sé si estoy en contra, porque además creo que es un proceso que a lo mejor no se va a detener, pero lo que creo que es muy importante señalar es que la motivación principal de quienes buscan legalizarla no es la médica. La motivación principal de quienes buscan legalizar la marihuana es una motivación económica y puede que sea legalizada, como lo fue el alcohol, pero eso no quiere decir que no tenga problemas. Entonces yo como clínico le digo a la gente, ojo, que el hecho de que sea legal no quiere decir que no sea nociva, como el alcohol o como el tabaco. El tabaco es legal, pero puede ser nociva de acuerdo a cuánto uno concibe. De paso le digo que acá no tenemos debate sobre una ley que me parece atroz, violatoria de los derechos humanos, una ley negativa que nos expone a coacciones y persecuciones en las calles de Asunción, de las cuales leí muchísimas cosas. El tema del alcotés para alguien que se tomó 2 copas de vino o 2 copas de cerveza, que fue, entre otros, no sé si un invento del senador Peta, con quien tuve la oportunidad la vez pasada de decirle que introdujo una ley autoritaria y catastrófica. ¿Por qué autoritaria? Porque en toda Europa y en Argentina también, si usted tomó una copa de vino, no le molesta a nadie. En Madrid, en el portal del país,
se ve cómo procede un policía en Madrid, le dice, ¿tomó algo? Y le dice, sí, lo usual, el 1 de enero. Y entonces le dices, bueno señor, si nota que habla mal, le hace bajar del auto para ver cómo camina. Recién después de eso le hacen el Alcotet. Primero usted tiene síntomas y entonces el médico le pide algo para verificar el origen de los síntomas. Entonces acá, ¿qué es lo que hacen? Todo está basado supuestamente en el Alcotés, que es una muy buena excusa para la persecución de ciudadanos. Yo he hablado con varios profesores, hace poco leí de nuevo de varios jueces que están absolutamente en contra de esto. La otra cuestión, ¿la depresión es un problema de salud pública en el Paraguay? Pero es un problema gravísimo. El problema es que no se invierte en esto y en esto inclusive se ha venido retrocediendo. Paraguay tiene una cantidad muy fuerte, por supuesto, de problemas de tipo psiquiátricos y mentales, pero tenemos un atraso muy grande. La gente todavía dice psiquiatra, y se ríen. Y la Sociedad de Psiquiatría, que la fundamos nosotros en 1983, después de venir a un congreso de Viena en el que expulsamos a los soviéticos por el uso indebido de la psiquiatría, a la Unión Soviética y a Irán. Pero ¿qué pasa? Ahora no, todo igual. ¿Tenemos la cantidad de psiquiatras que el país necesita? No tenemos, y menos todavía en psiquiatría de infancia y adolescencia. Pero el problema fundamental, como le digo, es qué psiquiatría para qué persona. Yo creo en una psiquiatría como promotora del desarrollo y de la libertad de las personas, no como algo que se encargue de atar a las personas, someterlas a las personas. Por eso también es que siempre solemos conversar un poco que estos procesos electorales, yo coincido que significan un avance, pero al mismo tiempo creo, como veo que muchos de los actores son los mismos, bueno, siempre uno se pone a dudar de que tengan esa capacidad y ni siquiera la intención de cambiar. Voy a estar atento, ojalá que muchos de los que vienen de patrones autoritarios se comporten de otra manera, en parte porque es violatorio de los derechos humanos, pero también porque el autoritarismo significa atraso y significa maltratos. Doctor Arias, por último, ¿le sorprenden los números del suicidio juvenil en Paraguay? No me sorprenden y además creo que esos números son bajísimos respecto de la real situación en Paraguay. Hay que entender además que los miles de jóvenes que mueren en las calles de Paraguay, esa es una forma de la violencia. Por eso lamento también que a un sector ultrafeminista solo le preocupa la muerte de las mujeres, que yo también repudio, pero creo que hay que ocuparse de una manera más global. ¿Qué tienen los políticos en el marote? Muchos solamente plata y placer, muchos, pero no todos. Entonces, al sector que tiene algo más que eso y que piensa un poco más en mejorar la sociedad, le pido que se ocupen más, como suele decir usted, de la educación, pero también de la salud y de la seguridad, y que eliminemos el terror en las calles de Asunción. Leí varias veces este año brasileños, argentinos despojados por gente de Mario Ferreiro, por gente del gobierno nacional, porque le faltaba el foquito. Por favor, eso es una vergüenza y aunque, por favor, y no le he visto nunca pedir disculpas ni al ministro de Obras Públicas ni a Mario Ferreiro, que para mí desde ese punto de vista está haciendo un papel deplorable en el comportamiento, el cuidado de sus ciudadanos. Si la política fuera un paciente, ¿qué le recomendaría tomar? ¿Prozac? Mire, lo que le recomendaría es un poco de responsabilidad, no un fármaco, pero un poco de responsabilidad, un poco de coherencia entre lo que prometen y lo que realmente dan. Gracias, doctor Arias, por estar con nosotros esta noche aquí en el programa. El Paraguay es un país cada vez más urbano. Una persona que estudió en Francia, en Toulouse, un doctor en este tema, Fabricio Vázquez, estará con nosotros, doctor en Geografía y en Ordenamiento Territorial. Un país que sigue manteniendo y hablando con un discurso rural en una sociedad cada vez más urbana. Ese será nuestro tema después de la pausa. No se respeta el mérito, no se desprecia el vicio, nadie se indigna sinceramente contra la injusticia, nadie es justo. Los culpables pierden la conciencia de sus faltas, los hombres virtuosos el pudor. Esto lo escribió Eligio Ayala cuando estudiaba economía en la Universidad de Berna en Suiza. Está con nosotros una persona que estudió en Europa, en Toulouse específicamente, ahí en donde vivió Roa. Alguna vez entrevisté largo a Augusto Roa Bastos en Toulouse, una ciudad que tiene un atardecer hermosísimo con unas casas de color ocre y con un sol magnífico. Se llama Fabricio Vázquez, es doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial. Doctor, es un gran gusto tenerlo con nosotros esta noche. Buenas noches, Benjamín, igualmente. Vivimos un acelerado proceso de urbanización. ¿Y qué nos hace falta para comprenderlo?
Nos hace falta primero investigación, nos hace falta no solamente investigación, sino que el aparato estatal pueda incorporar el resultado de esas investigaciones y que comprendamos que este es un fenómeno que nos afecta todos los días. Paraguay en el 92, en el censo del 92, de 1992, nos convertimos en más urbanos que rurales. Y esta urbanización se ha ido acelerando. Hay un detalle muy importante. Asunción, Ciudad del Este y Encarnación polarizaban la vida urbana y hoy tenemos una miriada de pequeños pueblos que técnicamente no son ciudades, pero tienen un funcionamiento urbano particular y de gran dinamismo. Me refiero a las ciudades denominadas intermedias. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que realmente llegue la acción de la política, la acción de los efectos sociales y económicos en términos de bienestar? Porque si seguimos aplicando miradas, discursos, retóricas rurales a realidades urbanas, algo no va a resolverse de fondo como debiera. ¿Qué es lo que hay que aprender? Primero, a crear condiciones, a instalar estos temas desde el Estado. La ciudad, los procesos urbanos tienen que también ser administrables y gobernables, y no hay instituciones. Te recordarás, Benjamín, y la audiencia también recordará, en la década del 90 estaba el Instituto de Desarrollo Municipal, el IDM, que dependía, creo que, del Ministerio del Interior. El Estado central, en ese proceso de Estado central, gobernaciones y municipalidades, no han sido eficientes, no han sido inteligentes, no se ha hecho una perspectiva espacial del crecimiento demográfico que permita planificar el crecimiento urbano. Entonces, estos son elementos importantes y hoy desde el Estado, en estos 5 años han sido otros 5 años perdidos desde la planificación territorial o de la planificación económica, en que no se ha percibido, no se ha incorporado al discurso, sí, porque es fácil, toda la cuestión territorial, pero a prácticas específicas hemos tenido una tormenta de retórica y una brutal sequía de prácticas concretas. Esta migración campo-ciudad, que algunos calculan del 8% anual, ha generado también grandes núcleos sociales viviéndose en las riberas. Asunción es una ciudad de 450.000 habitantes, de los cuales 200.000 son migrantes provenientes de lugares del interior que viven en zonas marginales y que representan todo un complejo problema a resolver desde todos los ángulos, desde el empleo, la salud pública, las escuelas, la atención en términos de seguridad. Ayer veía unas imágenes que realmente me recordaban imágenes en África o en territorios afectados por la hambruna. Menonitas entregando víveres en la zona del Parque Caballero, chantajeados por el EPP. Pero esas imágenes, ¿qué nos deberían hacer notar, doctor, para comprender qué es lo que debiéramos hacer? Lastimosamente llegamos tarde para las buenas soluciones y las soluciones posibles son caras, son complicadas y se requieren de un liderazgo político muy fuerte, alguien que arriesgue su fama política y que sepa pero que tenga el conocimiento y la fortaleza para que tome medidas relativamente duras, difíciles, pero sumamente necesarias. Necesitamos eso primero porque también tenemos bibliotecas llenas de diagnósticos. Lastimosamente, todas nuestras autoridades, empezando por las municipales, no asumen sus respectivas responsabilidades, se sienten bombardeados por una serie de problemas, se escudan en el proceso y no tienen la capacidad de hacerlo solos, ni articulándose con otros organismos del Estado central. ¿Qué es lo más delicado que puede perder en el proceso? Usted decía fama, reputación. ¿Qué es lo más complejo de hacer? Del hacer para cambiar, para entender esto. Lo más es súper sencillo, es que las instituciones implementen o hagan cumplir este contrato social urbano que existe. Es decir, yo no puedo poner la música más fuerte porque te estoy molestando, no puedo tirar la basura en los días que nos corresponde, tengo que pagar mis impuestos, tengo que esperar el semáforo en rojo, no tengo que tapar. Es decir, un montón de prácticas cívicas primarias,
Recordemos, la ciudad tiene la misma, decimos, son ciudadanos, que viene de ciudad, pero sin embargo parecería ser que nos repele este tipo de prácticas urbanas o educadas, entre comillas, y preferimos las prácticas sociales y culturales donde no existía, no era un problema que el otro esté cerca. Es decir, la zona rural, le pone la música fuerte y no escucha a nadie. Es decir, somos perfectos ciudadanos cuando tenemos a un vecino lejos, pero convivir con otros, respetar esas prácticas, nos cuesta muchísimo. Sería muy interesante algún trabajo de investigación sobre este proyecto del barrio San Francisco. Gente que va a vivir en departamentos, al mismo tiempo van a vivir en casas, todos vienen de zonas marginales. ¿Qué puede representar eso en términos de desafíos y en atractivo, digamos, académico de investigación? Es un gran laboratorio, Benjamín. Estamos preparando un equipo de antropólogos y de sociólogos para observar eso. Primero, todo edificio en alto exige las expensas. ¿Qué significan las expensas? Compartir los gastos. Compartir los gastos y compartir qué vamos a permitir y qué no. Y si hay algo que los paraguayos no hemos sido muy eficientes en ponernos de acuerdo entre 3 o entre 6. Imagínate eso, y sobre todo estas personas vienen con prácticas espaciales diferentes, ni buenas ni malas, ni rurales ni urbanas. Son prácticas diferentes. Esas escaleras van a ser los lugares preferidos de tomar tereré, de jugar truco, y no está mal, pero son prácticas espaciales que quizás no se ha tenido en cuenta. Es una experiencia muy interesante, pero un laboratorio para saber cuán tolerantes y cuál es la vocación de vivir en espacios cerrados, si esto tenemos los paraguayos. ¿Crees que ha sido una buena solución al problema, así como se plantea? Habría que esperar ver los resultados para tomar una decisión. Pero puede ser una de las soluciones, pero exige mucho a este tipo de personas que no ha vivido nunca en espacios cerrados. Y también para la nueva clase media también, que hoy se está comprando departamentos de 2 dormitorios, también es una nueva práctica que los paraguayos no estábamos. Todos hemos vivido en casa con patio, y casa con patio yo vivo en Itanramada y a las 4:45 escucho gallos cantar. Y estoy hablando de Asunción, en San Vicente también. Entonces, vivimos en la ciudad, pero seguimos teniendo unas prácticas culturales y económicas inclusive. Entonces, tenemos que hacer mucho esfuerzo para comprender cómo funciona la ciudad, y en realidad no tenemos que hacer mucho esfuerzo, nos tienen que hacer el esfuerzo. Las instituciones tienen que marcarnos a los ciudadanos, tienen que marcarnos las prácticas deseables y llevarnos de la mano a veces, y a veces pegarnos con cinto para que seamos buenos ciudadanos. Doctor Vázquez, y la política y los políticos, ¿qué es lo que debieran entender de este fenómeno? Que es mucho más que el desplazamiento, el tipo de dónde vas a vivir, qué tipo de transporte vas a usar. ¿Qué es lo que la política tendría que meterse en la cabeza para buscar prácticas y resolver problemas? Me hubiese encantado que no me hubieses hecho esa pregunta, Benjamín, porque es complicado. No tenemos un buen escenario. El candidato colorado a gobernador de Central es una persona que viene del mundo del espectáculo, que no está mal. El número 2 que le llaman. El número 2. El candidato liberal es, tengo entendido, a la gobernación de Central es líder amarilla. Sí. Tengo entendido, un político. Central es el departamento con mayor cantidad de desafíos, de problemáticas, y parece que estos políticos no solamente no parecen ser sensibles, sino que la historia reciente demuestra que estos políticos, sensibles o insensibles, no han tenido la habilidad de apropiarse del conocimiento técnico para alimentar sus políticas públicas. ¿Y cuáles son los riesgos que corre la democracia en ese campo si no se escucha ni se resuelve de la manera que usted propone? No hay muchos riesgos porque los paraguayos somos demasiado tolerantes a la falta de políticas. Somos muy pocos demandantes, no le cobramos nunca a los gobernadores y a los intendentes que han sido muy
poco eficientes. En estos, si hablamos también de modificar la Constitución, habría que ver qué nuevos roles darles a las gobernaciones, a las municipalidades, porque parece que solamente trituran recursos de los royalties y de Fonacide. Doctor Fabricio Vázquez, gracias por su presencia esta noche con nosotros. Un gusto. Una mirada en torno a un fenómeno. Este es un fenómeno social, político, histórico que estamos protagonizando y es la primera vez probablemente para usted que haya escuchado a alguien que tenga un título de doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial, que hizo sus estudios en Francia. Después de la pausa hablaremos con una joven y cuáles son los retos que tiene una joven colorada que nunca ha votado en las internas y que sin embargo tiene varias críticas a la forma como está ordenada la política en el país. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad. Con nosotros Aramí Ojara. Aramí, ¿qué es la política para un joven como tú? Antes que nada, don Benja, y a ver, la política para mí es una de mis 3 grandes pasiones. Sí. Tengo 3 pasiones. ¿Cuáles el son? marketing, la gastronomía y la política. ¿Y a qué sabe la comida llamada política paraguaya? Bueno, la política... ¿De qué está hecha? ¿Qué ingredientes tiene? Bueno, hoy día podríamos llegar a decir de que es un poco agridulce, ¿verdad? Tiene un poquito de dulce y tiene un poquito de salado al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que es el espectro en sí de la política vista desde mi punto de vista como una persona joven, ¿verdad? Consideraría que estamos en un buen momento dentro de todo, con muchos actores que se están metiendo también al campo de batalla de lo que es la política pública, que desde mi punto de vista eso hace siempre mucho bien, ¿verdad? Poder comprometerse un poco más, salirse de la comodidad, de repente como se dice, de lo privado, para empezar a entrar a lo público y aportar también desde ahí. Entonces yo calculo que estamos viviendo un momento muy interesante. Son muchos ustedes, pero participan poco y pesan poco. ¿Por qué? Y la verdad que hasta ahora yo calculo que es porque nadie ha sabido llegarnos. Dentro de todo estuve fijándome también antes de venir, el padrón 2018 creo que se conforma por el 54% por menores de 39 años. Estamos hablando de 54% que va a ser determinante en lo que es la elección 2018 en síntesis, ¿verdad? Bastante interesante, 150.000 jóvenes que van a votar por primera vez, que no es un mal número tampoco, te puede dar la vuelta a eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer para llegar a ustedes? A ver... Alguno dirá Santiago Peña, dirá, bueno, yo tengo 39 años, soy un tipo bien apuesto y sin embargo no me votaron ustedes, los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, hay que también diferenciar, creo yo, tener en cuenta, ¿verdad?, factores un poco determinantes importantes para lo que es mi generación, ¿verdad? Mi generación hoy día, a lo que yo intuyo, lo que yo veo, es que no acompaña gente que sea muy buena, pero que al mismo tiempo esté rodeada de gente que no es tan buena, que digamos. Esas son cosas que yo considero que mi generación ya no está perdonando. En el sentido, podemos preguntarle eso a la ex ministra Lafuente, podemos preguntarle eso al ex rector Froilán. Entonces, si bien de repente dicen que somos bastante apáticos y no participamos, en realidad cuando nos hacen un ambiro por la oreja en donde no nos gusta que nos hagan, los jóvenes podemos dar la vuelta a las cosas. ¿Les molestó que Peña haya sido liberal y se haya hecho colorado para seguir en el cargo, que él sea el candidato de Cartes y que esté rodeado por González Daer y otros? A ver, yo le puedo decir de forma personal, obviamente, ¿Sí? ¿verdad? Esa respuesta. A mí me causó sorpresa la forma en que lo hizo, en realidad, ¿verdad? La forma que se afilió al Partido Colorado. Ahora bien, se habla también estoy escuchando que se está hablando Horacio Cartes, el presidente, el perdedor de esto, cuando que para mí el presidente no es perdedor, está encabezando la lista de senadores, incluso con la Constitución en contra, él sigue encabezando la lista de senadores. Entonces, no sabría decir. Estoy en contra de cómo fue el contexto bajo el cual Santiago González, que considero Santiago Peña, que considero una muy buena persona en realidad, ¿verdad? Que de ahora en más, si sabe jugar las cartas, puede llegar a ser un político bastante interesante, si se quiere dedicar obviamente después de esto otra vez a la política, ¿verdad? No cualquiera, don Benja, te consigue casi medio millón de votos en una interna colorada tampoco. Ahora, pero ¿verdad? ¿son los votos de él?
puede llegar a ser los votos de él como puede llegar a ser el voto de la maquinaria también, pero yo no le quiero restar mérito tampoco a Santiago Peña en lo que pudo lograr en el poco tiempo también de lo que fue la interna colorada. Bueno, pero ¿qué es lo que les gusta y les disgusta de un candidato joven? ¿Cómo tiene que ser? ¿Apasionado, rebelde, contestador, no sumiso a nadie? ¿Qué tipo? ¿Cuál es el retrato robot del candidato joven para ustedes? A ver, Santiago Peña y Mario Abdo, dentro de todo, hablando por ejemplo de ellos dos, después podemos volver a hablar de Efraín Alegre y Rubín. Dentro de todos los dos, para mí son también muy buenos candidatos. Le tocó el turno a Marito, ¿verdad? Esta vuelta a encabezar, ¿verdad? Por un trabajo muy bien hecho, con el voto grueso, como se dice, ¿verdad? Del partido. Pero bueno, a ver, hay cosas que yo creo que mi generación ya está no tolerando más. El hecho de querer saltarse de la forma en la que intentaron saltarse la Constitución es algo imperdonable ya para mi generación, ¿verdad? El hecho de pensar que uno puede hacer lo que quiere sin tener consecuencias, para mi generación no funciona, porque nosotros sí vemos consecuencias en los actos de repente que hacemos. Somos una generación que está al alcance de la mano literalmente desde el celular con el mundo, entonces sabemos lo que pasa al toque. O sea, la información a nosotros nos llega de todos lados todo el tiempo y nos sobrepasa de repente, incluso por eso se puede llegar a decir que podemos estar sin tomar decisiones. Exacto. Sin tomar posturas mucho tiempo. Son menos comprometidos que era la generación nuestra. Exactamente, se puede llegar a decir eso de nosotros. ¿Y cuál es el gran riesgo que corren ustedes? Como generación, como generación, como conglomerado social. Bueno, dentro de todo el gran riesgo que corremos nosotros es que mientras más dejemos pasar, desde mi punto de vista, el hecho de que realmente sí somos actores importantes dentro de lo que es una política a nivel nacional. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Y no nos damos cuenta, no, yo no creo que no nos demos cuenta. No, jamás, jamás. Yo en eso disiento así profundamente porque me rodeo y conozco mucha gente joven que no está absolutamente en la ¿Y por qué tienen tan poco marketing político? Ya que tu tercera pasión es el marketing. ¿Qué hay que hacer para promover a esa gente joven a que realmente se den cuenta que aquello que decía Napoleón, el día que los chinos se den cuenta que zapateando todo al mismo tiempo temblará la tierra, y se dieron cuenta mucho tiempo después de lo que dijo Napoleón, ¿cuándo ustedes zapatearán y temblará el Paraguay? Yo creo que ya zapateamos unas cuantas veces ya en los últimos 5 años, por lo menos, por las cosas que ya estuvieron pasando. No cualquiera te cerca el Congreso, ¿se acuerda de la avenida Costanera sin ser terminada, lo que pasó también ahí? No cualquiera te cerca el Congreso y pasa lo que pasó en marzo último cuando volvieron a meter el tema. A ver, mi generación, por lo menos de cada 10 personas, yo le puedo decir que 7 están a favor de una reforma constitucional e incluso a favor de una reelección, pero no podemos hacer de la forma en la que se fue planteado eso. No es que estemos en contra de cambiar ciertas cosas, pero tampoco nos tomen o vean que nuestra generación tiene cara de gente que va a hacer simplemente porque le dicen hace esto, vamos a hacer. Es una generación mucho más globalizada, tenemos mucho más poder y peso en las cosas que hacemos. Ahora tienen otros grandes retos. Es la generación que en los últimos años 7 de 10 matrimonios jóvenes han terminado en divorcios. Se casan más tarde, no quieren tener hijos, no se van nunca de la casa. En Italia acaban de hacerle un juicio a un joven porque tenía 42 años y seguía viviendo con los padres. Y el juicio le hicieron los padres, de desalojo. O sea, ¿cuándo van a terminar de crecer? La verdad que no sabría decirle yo una respuesta a nivel general. Yo ya salí de mi casa. ¿Y cómo es vivir fuera de la casa? Súper bien, súper cómoda. Le puedo invitar a tomar un café algún día y seguimos charlando. Pero sí es un tema también, obviamente. Calculo que cada uno vive también a su forma el tema del crecimiento, ¿verdad? Hay veces de que uno piensa que uno tiene que terminar de crecer a ciertas edades y eso no pasa muy a menudo, ¿verdad? Cierto, mi generación es una generación que rehuye un poquito al compromiso, ¿cierto?
o que por lo menos tarda un poquito en comprometerse, en tomar una decisión, ¿verdad? Pero también es una generación que hoy día, si capaz me da la razón, ya no estamos más para estar bien con Dios y el diablo al mismo tiempo. En realidad mi generación está exigiendo posturas normalmente ya mucho más fuertes, cada vez más fuertes, y necesitamos también tener de parte de gente mayor, de parte de gente adulta que de repente agarra y dice, yo ya estoy cansado, dejo esto en manos de ustedes. No funciona tan así la cosa, en el sentido de que sí, nosotros podemos tener un poco más de fuerza, un poco más de ímpetu para lograr las cosas, pero obviamente uno necesita el acompañamiento de gente que ya estuvo participando y que ya estuvo queriendo hacer los cambios también al mismo tiempo. El hecho que tenga que cambiar de empleo permanentemente y de forma constante, ¿qué implica? Bueno, ahí en esa... Incertidumbre, dudas. Personalmente, en ese sentido, me toca de repente lidiar como empresaria, ¿verdad?, del rubro gastronómico, con una fuga de repente muy grande de lo que es lo del tema del cambio de empleo, ¿verdad? Esta generación, mi generación, tiene que también terminar de entender que las cosas no suceden rápido. El éxito no viene rápido, el éxito lleva trabajo a hacerse. Uno no es famoso de la noche a la mañana, por más que quieran de repente vendernos esas historias o esas ideas con ciertos personajes que aparecen en la farándula dentro de todo, pero que hasta ahí nomás quedan, ¿verdad?, por cierto tiempo. Uno, si quiere llegar a trascender, obviamente, eso lleva su tiempo. Yo tengo proyectos encajonados hace 8 años que hoy recién están viendo la luz, pero si en un momento dado, hace 8 años, yo agarraba y tiraba la toalla, hoy ni siquiera eso iba a poder llegar a ser realidad. Entonces es también una cuestión de que el joven hoy tiene que entender de que las cosas llevan su tiempo y el sacrificio está, y hay veces que te va a costar y hay veces que vas a llorar incluso de repente, pero mientras más rápido tires la toalla, obviamente va a ser mucho más complicado. La generación del WhatsApp. Se encuentran ustedes y cada uno toma el teléfono y conversa con otras personas. ¿Qué implica el hecho de no poder nunca profundizar nada con el otro? A ver, en ese sentido, por ejemplo, yo sí soy bastante respetuosa del tema del celular, de que si estamos juntos en un momento dado, es mejor hablar ahí, en ese momento, juntos, ¿verdad? Nada de estar hablando y conversando con gente que está afuera o que no está participando, a no ser que sea gente de repente que pasa mucho hoy día, que no puedo dejar de mencionar de repente esta que para mí es una gran bendición de lo que es la Becal. Tengo muchos amigos que están usufructuando eso, ¿verdad? Y que incluso ya han vuelto acá con miles de proyectos. ¿Cómo les ha ido laboralmente? Bien, a la mayoría súper bien. Tengo uno de ellos, por ejemplo, ahora mismo que se va a integrar también a mi empresa, ¿verdad? A participar conmigo específicamente, ¿verdad? Con unos proyectos que tenemos. Entonces, no podemos, es que somos también una generación, como le estoy diciendo, que tiene el mundo en la palma de la mano y estamos acostumbrados a eso. No nos pueden agarrar y decir también de la noche a la mañana, deja tu celular en la casa y andate nomás a trabajar. Y la política paraguaya, por último, puesta sobre una mesa, ¿a qué tipo de comida se parece? A ver, la política paraguaya, vamos a comparar netamente con algo que va a empezar a trascender mucho más a nivel internacional y a nivel sudamericano. Vamos a comparar directamente con lo que es la política y la comida paraguaya. Vamos a comparar directamente con nuestros ingredientes. ¿Qué sería? No. Chicharrón trenzado. No, podría llegar a ser un chicharrón trenzado de tantos cruces que tiene por todos lados, ¿no? Pero dentro de todo, si comparamos la política paraguaya con la comida, yo diría que es una gran belleza de ingredientes. ¿En qué sentido una gran belleza de ingredientes? Es que hay tanta variedad y hay tantas cosas que dentro de todo uno piensa también que hay ciertas cosas que no van de la mano, cuando puede llegar a sorprenderse. Lo que hace falta es combinarlos mejor a los ingredientes. Hace falta una mejor combinación de ingredientes. Gracias, Aramillo Jara, por estar con nosotros esta noche, dando la visión joven acerca de la percepción de lo político y de los grandes cambios que están ocurriendo y que tienen en este país uno de los más jóvenes del mundo, junto con Sudán del Sur, a una población que todavía no se da cuenta de lo poderosa que puede ser el día que se despierte y zapatee. Después de la pausa hablaremos con un político, abogado, rico, ha ganado un pleito al Estado paraguayo representando a las cooperativas en el tema del IVA de las cooperativas. Hugo Estigarribia no plebiscitó su nombre el domingo pasado para ningún cargo público,
pero sin embargo la semana anterior ha ganado un poderoso pleito que puede resolver varios problemas económicos suyos y de varias generaciones por venir. Después de la pausa conversamos con Hugo Estigarribia. Hugo Estigarribia está con nosotros aquí. Hugo Estigarribia, es un gran gusto tenerte con nosotros esta noche. No plebiscitaste tu nombre para nada, dejaste la política a un costado, pero ganaste un pleito enorme. ¿Cómo fue la defensa de las cooperativas en el tema del 10% del pago del IVA? ¿Cómo surgió la cuestión y cómo surgió el argumento y cómo salió el fallo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. En segundo lugar, fue una lucha quijotesca, porque el ministro de Hacienda, que estuvo detrás de este impuesto a las cooperativas, fue el ministro Peña, precandidato presidencial el domingo. Y el fallo sale el 11 de diciembre con voto unánime de la Sala Constitucional de la Corte. O sea, cero política en el fallo, todo jurídico. Armamos un equipo jurídico que tenía dos patas, la parte del IVA a la cooperativa y la parte del sistema DONT. Era un equipo de estudio de Derecho Electoral y un estudio de Derecho Corporativo Tributario. Me acompañaron en el escrito el doctor Carlos Temersán y el doctor Corina, que es de nuestro equipo jurídico. Y fue un escrito de 46 hojas y fueron 2 años casi de batalla. Y finalmente salió un fallo justo porque... ¿Sosteniendo el argumento en qué? Es que la Constitución fomenta las cooperativas. Hay un principio muy simple que diferencia a las cooperativas de las financieras de los bancos. En las cooperativas los socios aportan y aportando y teniendo un capital común, después se prestan entre sí. O sea, mensualmente va a aportar a la cooperativa. Es diferente a un banco. Es diferente a un banco o una financiera. Entonces el hecho tributario no existe. Y fue un error de la administración de Hacienda en ese momento, que se estaba estudiando una nueva ley de cooperativa y metieron el tema del IVA a las cooperativas. Entonces fue inconstitucional, nosotros argumentamos bien, la Corte entendió que era así. El voto de la ministra Miriam Peña Candia es un voto impecable, no porque nos haya favorecido, sino un voto que no tiene desperdicios, que habla de una legislación que tiene que tener la cooperativa, de los fines de la cooperativa, y es un voto valiente que me da a mí recuperar la fe en la justicia, porque voto unánime, precandidato presidencial, vos podrías esperar que hay una especulación política detrás, ¿verdad? De una corte que se caracterizó por ser muy política. Sin embargo, hay que resaltar la valentía y cuando hay fallos valientes hay que elogiar, no porque nos favorezcan, ¿verdad? ¿Usted representó a cuántas cooperativas? En este caso 76. Hay otra acción por 7 cooperativas y probablemente van a haber más acciones porque hay otras cooperativas que no se adhirieron porque muchas no tenían fe tal vez. O incluso colegas abogados que dictaminaron en contra muy destacados dijeron que no hay posibilidades porque cuesta también enfrentar al poder político del derecho. Y a lo mejor nuestras posiciones políticas de confrontación y de lucha nos ayudaron a llevar una causa como esta, ¿verdad? Que es una causa social porque las más humildes cooperativas han adicionado. Los socios, muchos socios humildes, vieron encarecidos sus créditos. O sea, tiene un fin social también a este castigado pueblo paraguayo que no tiene de dónde sacar crédito, ¿verdad? La cooperativa es un pulmón para ellos. Y yo creo mucho y conocí mucho el movimiento cooperativo ahora y realmente estoy impresionado de lo mucho que contribuyen a la sociedad. 23% del Producto Interno Bruto generan las cooperativas. Así mismo. 1,5 millones de asociados tiene. Imagínate, Benjamín, que se estima que casi 40 millones de dólares cobró el Estado en 1 año y medio de vigencia de este tributo. Hay una discusión en torno a si eso puede retornarse o no. Sí. ¿Cuál es su teoría sobre eso? Bueno, hay que estudiar, porque el fallo no tiene efecto retroactivo, pero hay otras acciones que se pueden tomar a consecuencia de este fallo. Por eso yo no quiero todavía adelantarme. Yo sé que los dirigentes están con esa intención, pero hay que hacer un estudio jurídico profundo de esto. ¿Les tomó por sorpresa al Estado, que ahora inclusive afirma de que parte del déficit fiscal del próximo año proviene de esa plata que no le va a ingresar más al Estado? Yo no creo que en ningún caso judicial le tome por sorpresa al Estado. Yo creo que ellos no creían que la Corte iba a sacar un fallo netamente jurídico contra el poder político. Pero no le puede tomar sorpresa si se le dio vista al fiscal general del Estado en su momento. Y el fiscal general del Estado dictaminó en contra. Así que tomarle por sorpresa no creo. A todo lo contrario, ¿verdad? Y yo creo que sí, que no tenían muchos argumentos para defenderse de esta constitucionalidad. Incluso el dictamen del fiscal general adjunto dio lástima realmente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hablaba de que había un nuevo decreto que difería la aplicación. No se refería al fondo del asunto. Entonces, de alguna manera, el fiscal general del Estado adjunto nos ayudó con su dictamen. O sea, no dijo nada.
minimizó el tema, pensó, pues, seguramente va a salir en contra, ¿verdad? Por eso yo resalto cuando, incluso reivindica, casi te diría reivindica su designación, la ministra Miriam Peña con este fallo. Ratifica que es una jurista. ¿Pero por qué destácalo? Porque ella fue la propinante. Ella fue la propinante y hace un fallo muy bien hilado, ¿verdad? ¿Había antecedentes de este tipo de casos en otros países? Sí, en otros países hay un impuesto cooperativo, hay un impuesto al acto cooperativo, pero no el IVA, porque el IVA, el hecho tributario generador, es la relación con terceros, ¿verdad? Que no existe porque es como una familia que aporta una caja de ahorro y la caja de ahorro le va prestando a cada uno. O sea, acá no podía nunca aplicarse este impuesto. Esa es una mirada nueva que yo no tenía en cuenta. Me parece muy interesante esa forma de percibir el acto cooperativo como tal. Claro, claro. O sea, fue un acto de prepotencia del Estado, decir, quiero que apliquen el 10% del IVA también a ustedes porque están ganando demasiada plata. Claro, en vez de aplicar a otros sectores suntuarios, bebidas alcohólicas, tabaco, sí, soja, ¿verdad? Sí. Soja, aplican a un sector que produce y activa en lo social, ¿verdad? Y yo hoy justamente pagué una cuota de una cooperativa a la que soy socio y pagué mi cuota mensual de solidaridad y aporte. O sea, con eso yo aporto, otros aportan, tienen una caja y nos prestamos. ¿Y por qué? ¿Dónde está el hecho tributario? No existe. Entonces no hay manera de grabar con IVA y eso ataca contra la promoción a las cooperativas que está en el artículo 113 de la Constitución que nosotros hemos escrito con la constituyente, ¿verdad? Entonces eso favoreció mucho, también favoreció nuestra experiencia la constituyente y una cantidad de cosas que ayudan en nuestro conocimiento del derecho constitucional, pero un equipo de aproximadamente 7 abogados trabajaron conmigo, ¿verdad? En estudiar esto y yo tuve la suerte de encabezar el honor y yo creo que política también se hace de otra manera, Benjamín, se hace de nuestra profesión, con la abogacía social. No vaya a creer que esto no va a ser rico como me anticipaste, porque yo tengo un acuerdo con las cooperativas. Pero sí tal vez le podamos cobrar al Estado. También tenemos que enseñar al Estado a sacar leyes constitucionales. Como diciendo, te equivocaste y vas a tener que pagar. Y las costas tiene que pagar el Estado porque el Estado tiene la obligación de no sancionar y no promulgar a través de su legislativo y su ejecutivo leyes inconstitucionales. Al dictar leyes inconstitucionales que se aplican inadecuadamente, tiene que pagar las costas. Entonces, eso sí podría ser sujeto de estudio el día de mañana. De manera aproximada, ¿qué significaría eso en términos de dinero? Bueno, 40 millones de dólares han recaudado hasta ahora, ¿verdad? No sé, tendría que ver cuánto regula honorario la Corte y tendríamos que reclamar al Estado. O sea, unos 10%, 4 millones de dólares. Y tendríamos que ver, depende de la Corte. La Corte tiene que justipreciar el trabajo que hacemos. Pero justamente mañana yo voy a plantear una aclaratoria de esto y pidiendo que se le imponga la cuota al Estado paraguayo, responsable. Y más adelante las cooperativas podrán hacer otras acciones. Así que yo creo... Lo felicito, doctor Estigarribia, me parece un gran éxito jurídico suyo. Lo que lo veo muy apasionado en el tema y poco en la política. No, estoy apasionado en la política. El resultado del domingo, estoy muy feliz. ¿Qué arrojó? ¿Por qué está feliz? Yo estoy muy feliz porque ganó un político en la interna colorada y también en la interna liberal ganó un político. Yo sostengo que uno de los graves problemas de la transición paraguaya es que un político no haya sido presidente. Han habido políticos sobre la marcha, ni ganó el periodista pasó político. Sí, Lucho González de rebote fue presidente, Federico también, en una situación... Pero nunca un político. Es la primera vez que el Paraguay va a tener un político, sea Marito o sea Alegre. Y estoy contento porque se venció un aparato que se manejaba de las empresas del actual presidente, ¿verdad? Y también estoy contento porque se venció un modelo que quería derrotar la institucionalidad, que quería poner en contra la Constitución, ¿verdad? Y creo yo que entre los que perdieron hay gente muy interesante que se incorporó al partido, incluido Santiago Peña, que ahora haciendo conscripción y siendo un joven... No tiene ningún futuro. No le ponga nada. Desde el punto de vista técnico, pero yo creo que tuvimos dos buenos candidatos presidenciales, dejando de lado la conducta de Peña, que fue oportunista, ¿verdad? Que a veces el oportunismo borra todo el currículum que tenés, porque el carácter tiene que tener. Pero es encomiable la lucha de Mario para fortalecer un equipo en todo el país. El problema que tenemos otra vez, mi querido Benjamín, es el Congreso. Casi los mismos de siempre. Y con la estructura constitucional que tenemos, el Congreso tiene mucho poder, entonces el presidente está atado a sus congresistas que son más de lo mismo. Si Mario o Efraín, cualquiera de los dos que sea presidente, yo por supuesto soy colorado, quiero que sea Mario, ¿verdad? Se logran sobreponer con carácter continuo, que es propio de un político con oficio,
a esa dificultad, pueden hacer una presidencia paradigmática, o si no, dentro de 4 años serán los nuevos villanos, porque el presidente entra como el líder y termina como villano. Yo me preguntarás por qué no me presenté, porque en la elección interna pasada me robaron casi 70.000 votos por no controlar y me robaron mi banca, por no pertenecer a los grandes movimientos, mientras yo sacaba de mi bolsillo del dinero que gané honestamente como abogado, los demás recorrían de los bandidos, sacaban plata y eran congresistas. Por eso no me presenté. ¿Cuál es el futuro de Cartes? El futuro de Cartes, bueno, el Cartes es el senador vitalicio. No podría ser senador activo si se cumple la Constitución, ¿verdad? Primero. Tampoco Nicanor. Tampoco Nicanor. Y no es nada personal contra ellos. Y algunos correligionarios se enojan cuando digo esto. No, la Constitución, un país que quiere ser serio, tiene que cumplir la Constitución. Será senador vitalicio. Será senador vitalicio, es muy simple. El futuro de Cartes es complicado porque ha obrado como un patrón pochú. ¿Y le van a cobrar? Y en política te cobran. Te esperan a la vuelta de la esquina y te cobran. A mí me cobraron que no le dejé curar a Nicanor. Me dijeron, sos rebelde, planteé la ley de doble bloqueo, la ley de financiamiento, me cobraron. La tierra tiene que estar fuera de todo. Y le agradezco porque estoy en mi estudio jurídico y demostrando que un político puede ejercer la profesión y puede vivir la profesión. Doctor Hugo Estigarribia, gracias por estar con nosotros esta noche. Me da mucho gusto volver a verlo después de mucho tiempo. Muchas gracias. Usted se quejaba mucho que yo no le traía al programa. Digo, no, pero usted haga una cosa trascendente y usted va a venir al programa. No, yo no me he quejado. Hoy cuando me invitaste te agradecí que me invites al fin, ¿verdad? Por lo menos por Navidades estoy aquí contigo, ¿verdad? Ha tenido un gesto jurídico trascendente. No es fácil lo que ha conseguido y nos parece que ha dejado un precedente enorme en materia doctrinaria en el Paraguay. Gracias al doctor Estigarribia por estar con nosotros, por dar una mirada en torno a lo político desde este ámbito de las cooperativas que mueve a tanta gente. 1,5 millones de asociados y responsables del 23% del Producto Interno Bruto de la República del Paraguay. Estamos hablando de un grupo realmente trascendente. Nos reencontramos el próximo miércoles para hablar de nuevo de otros grandes temas de la vida política, social, económica y cultural del Paraguay. Ha sido realmente un gran placer estar de nuevo con ustedes como cada miércoles. Buenas noches y buena suerte.